Buenas tardes. Hola. Muy contenta de estar aquí, de ver que hay muchas personas interesadas en esto de vivir y de sorprenderse. Todo lo que voy a decir está con la base de la ley del desdoblamiento de los tiempos. Me gustaría saber, tú, con esa conexión con tu inconsciente, ahí está la respuesta. Lo que pasa es que para nuestra conciencia necesitamos entretenernos en algo. Entonces, tomar algo, hacer algo, poner nuestra atención en algo es muy útil. Por tanto, todo está incluido. No estoy, digamos, excluyendo nada. Pero sí tener en cuenta que es el inconsciente y ese espacio vacío, ese futuro que me está dando el para qué me estoy enfermando. ¿Para qué? Pues quizás para pararte y no correr deprisa. O para que esta persona, digamos, te ha dicho no. ¿Para qué? Porque en ese parón es cuando uno puede ir hacia adentro y en ese adentro descubrir que esas respuestas han estado siempre ahí. Lo que pasa es que las tenemos que reconocer. Por eso este presente tiene todas las respuestas encontrándome con una persona, pues perdiendo el metro. Todas estas cosas, sean buenas o malas, desde la personalidad tienen un propósito. Porque todo tiene un orden más allá de esto que creo que debería ser yo, las cosas, el otro. Por tanto, no es un viaje en línea a no se sabe qué, donde yo tengo que protegerme, sino es un viaje dentro de un punto. Y ese viaje dentro del punto es cuánto este punto lo puedo expandir y ver en el punto más puntos, más píxeles, más respuestas, más, pero ya estaban, solo que mi foco puede expandirse y entonces poder permitir que otras respuestas vengan. Porque solamente viene una respuesta si yo tengo una pregunta. Si yo pienso que me he enfermado porque no sé qué, porque me falta algo, sea una persona, sea un mineral, sea lo que sea, y yo solamente me quedo con esa respuesta y no me hago más preguntas, no pueden venir las respuestas. Por tanto, a cada instante la oportunidad es redefinir mis preguntas. Y eso quiere decir que no me creo las respuestas que voy teniendo, sin desechar ninguna. Todos son respuestas, todas son bienvenidas, aunque me lleven a cualquier estado, aunque me hagan sentir mal, aunque me hagan sentir bien, cualquier cosa. Pero la cuestión es cómo todas estas respuestas van permitiendo. Permitiendo tener nuevas preguntas. Permitiendo decir, ¿y por qué ahora toca este sonido? Que uno lo podría ver como algo, como una interferencia, porque los conflictos los tomamos como interferencias, como esto no debería pasar, fuera. Pero ¿y si esta interferencia o esto nos informa de algo? Es ver que no hay nada que esté creado que no venga con un propósito desde la fuente. Y hay una fuente, y esta fuente, de ahí
se manifiesta todo. Y cuando digo todo, incluido el conflicto, incluido lo que no entiendo y me hace sentir mal. Y ahí la pregunta sería, ¿y cómo es que pasa esto? ¿Cómo es que me pasa esto en mi vida? ¿Y cómo es que hay todas las cosas que pasan? ¿Y por qué hay guerras? ¿Y cómo es que nos envenenan la comida? ¿Y cómo es que nos envenenan el agua? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? Si nosotros respondemos, es que hay gente mala que gana dinero haciéndonos esto, y también está esta respuesta, pero no es la única. Si no cerramos todas estas preguntas y respuestas, entonces no podemos ampliar nuestra comprensión de cómo es el mundo, de cómo somos nosotros. Y entonces hay esa sensación de que no estoy sorprendiéndome a cada instante, que no estoy viva. Entonces todos hay una parte de nosotros que queremos sentirnos vivos, que nos queremos sentir sorprendidos. ¿Recordáis la última vez que os habéis sorprendido, de que os habéis dado cuenta de algo que teníais delante y que estabais ahí luchando contra eso y os habéis parado y por un momento habéis dicho, ah, pero si esto es para esto? ¿Os acordáis? Esto los niños nos lo pueden mostrar. Ellos se pueden sorprender. Porque ellos no tienen ese pasado tan cargado de cómo son las cosas, de cómo debería ser yo. Entonces, como no hay toda esa carga, pueden estar sorprendiéndose a cada momento. Porque ese futuro les está informando todo el tiempo. No el pasado, sino el futuro. ¿Quién informa a una semilla a que se convierta en un árbol? Ahí la semilla, el árbol, es el pasado, el futuro. ¿Quién le informa a una semilla a ser el árbol? No hay una pregunta, así no hay una respuesta para la cabeza. Solo nuestra vida la vemos en modo semilla, brotito, pero muchas veces nos quedamos ahí sintiendo que deberíamos ser otra cosa, pero hay algo que nos guía continuamente. Lo que ocurre es que nosotros no somos como una planta o como un animal donde inconsciente e inconsciente están juntos. Entonces ellos no pueden hacerse esa pregunta, ellos no se pueden hacer la pregunta de ahora esta flor debería florecer. Pero ¿y cómo sería no florecer? Por eso nosotros, el humano se ha ido tan en tangentes, creando tales conflictos, porque tiene la posibilidad de hacer esto. Cuando teníamos que florecer, pues nosotros teníamos la posibilidad de decir, pues ahora no florezco. Y si el inconsciente, como las bandadas de pájaros, iban todos así, pues quedarse así, decir, irse para otro lado. Y eso, claro, crea un caos, porque imaginaros, nosotros tenemos la posibilidad de que hay una brecha entre inconsciente y consciente. Mientras que una planta o un animal no tiene esa brecha, no tiene la posibilidad de hacerse la pregunta de cómo sería si todos vamos hacia allí, ahora ir hacia allá. ¿Y cómo sería? ¿No? Entonces, el humano tiene esa gran oportunidad de ver cómo se puede distorsionar tanto de lo que es natural, ¿no? De lo que podríamos decir en el mundo animal o vegetal, lo natural.
donde una planta no se pregunta, solo digamos que va creciendo en algo que está ahí totalmente alineado con ese inconsciente. Pero en el humano hay la posibilidad de que haya un consciente, un sí mismo, una identidad separada de ese inconsciente que fluye para ver. ¿Y qué haces? ¿Qué haces cuando tienes la posibilidad de separarte de esa fuente y observar todas las preguntas y todas las respuestas que esto pueden generar? Por eso que podemos ver todo esto como un desastre, o como el ser humano, como alguien que está totalmente destrozando el planeta y destrozando nuestras vidas, o pudiendo ver que toda esta destrucción es para preguntarnos: ¿y qué estamos haciendo delante de esto? ¿Qué nos está informando? Y claro, eso nos pone en una situación como de mucha responsabilidad, porque ese inconsciente no nos guía tan estrecho como una planta o un animal, sino que es cada uno el ser honestos de: cuando hago tal cosa, ¿para qué la hago? ¿La hago para quedar bien? ¿No? Si yo no tiro un papel al suelo, ¿qué lo hago? ¿Para quedar cívica? ¿O porque puedo tirarla allí? ¿O porque estoy observándome desde dónde lo hago? Porque esa es la oportunidad del humano, saber que puede, digamos, tener muchas opciones. Y estas opciones pues son como, a veces a uno le gustaría no tener tantas opciones. Por eso también durante mucho tiempo las normas sociales han ayudado a que uno no se tuviera que preguntar, porque ya estaba definido el oficio que ibas a hacer, pues el de tu padre, continuando las cosas familiares. Si eras mujer, puedes tener hijos. Sí, no, lo tenías claro. Ahora es un momento donde las cosas no se tienen claras y lo vivimos como qué catástrofe, en lugar de decir, pues qué maravilla, ¿qué hago? Lo que ocurre es que ahí buscamos que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer, en lugar de poder saber que dentro de ti hay una respuesta única. Pero eso también nos lleva como al caos, como decir, pero entonces así no va a haber una cosa donde esto es malo para todos. No. Pero entonces, ¿cómo voy a saber si lo hago bien? Hacer bien. ¿Qué es hacer bien? Pues ahí depende, ¿no? Es también una pregunta que si uno la junta con hacer bien, es esto, clac. Y eso soy buena persona. Bueno, pues si te funciona, pero después es cuando esa vida te puede decir, sí, parece muy bien, parece muy convincente, parece que además estás respaldado por muchas otras personas y por tanto te hace sentir que vas bien. Pero en lo más profundo de ti, en ese vivir y sorprenderte, sabes que estás perdiendo tu respuesta. Y que si esa respuesta no la manifiestas tú, bueno, la va a responder otro, pero de diferente manera. Por tanto, hay una sensación de que esa respuesta única, en que tienes todos los elementos, todos los talentos, todo para ser manifestada, pues está ahí quedando a medias. Entonces hay esa sensación de que estamos viviendo a medias. Porque sí, para los demás podemos pasar por que sí, hacemos las cosas bien, pero después cuando estamos solos realmente hay una pregunta que puede torturarnos, que quizás le ponemos una de esto y ya no nos molesta, pero en lo más profundo hay esa sensación de cómo ha respondido a este momento, qué es lo que estás viendo en este momento.
cómo te conecta con el propósito de tu vida. Es decir, cómo uno puede sentir que todo lo que os ha pasado en vuestro pasado y en vuestra vida, si lo veis, tiene un sentido para que ahora estéis en vuestra vida donde estáis. Es decir, que si cambiarais una coma de toda vuestra vida, no sé dónde estaríais. Entonces, como que ese conflicto, esa situación que diríais no lo quiero tener, no sé, yo no estaría tan seguro de que fuera una buena idea cambiar esa coma. Como por tanto, todas las comas que a veces nos paran el paso, y que esa coma, ese punto, esa puede ser una oportunidad para encontrar un sentido mucho más amplio a todo, sin estar buscando esta cosa de lo perfecto en lo perfecto, sino lo perfecto en todas sus formas. Y esta sería un poco la propuesta, esta propuesta de tener una percepción que puede ver cosas para sorprendernos. Pero para eso tengo que descristalizar lo que veo. Poner en vuestra pantalla mental la palabra love, ¿no? Si uno ve love, pues ¿qué hacemos? Que hemos una pregunta, love, se ha unido a amor. Ahora soltamos. ¿Ves la love? ¿Qué veis? ¿Veis algo más? Y ahí podéis observar cómo esta pregunta y esta respuesta se quedan trabadas, o si podemos soltar y ver en esta palabra otra cosa. ¿Alguien ve otra cosa? Lo ve, exacto. Para ver eso, tengo que soltar lo que creía ver. Ahora que hemos visto lo ve, ahora eso puede, digamos, darnos cuenta de que el amor es precisamente eso que me vela o me desvela. Es decir, como ver en las cosas mucho más de lo que parece que son. Y todo eso me muestra como un orden donde, qué casualidad que el amor es desvelar. Pero que la palabra lo que me dice es, ¿no?, que tiene que ver con velo o velo. ¿Veis el velo o velo? Solamente separando o juntando veo el velo que me tapa o el velo que me hace ver. Pues esto, jugando con esta palabra, pero esto en cualquier situación, en cualquier conflicto, sería, veo junto esto, pero si lo separo, o si lo uno, o si lo cambio, entonces es como un jeroglífico que lo veo ahí, que no veo la solución, o en la misma pregunta, en el mismo problema, está la solución. Entonces aquí la cuestión es ver el problema como problema o como parte de la solución. Que es lo que decía al comienzo, si veo el conflicto como el pasado, es un pasado que se va a repetir porque yo no acepto, porque yo no veo, rechazo, necesito. Entonces hay toda una presión. Y desde esa presión y desde que esto es malo y de que esto lo trato de evitar, y cuanto más evito, más trato de evitar,
pues más se repite. Pero si lo veo como que eso que me está ocurriendo es qué generosidad la vida que me vuelve a aportar esta situación para verlo de diferente manera. Entonces así todos los conflictos, todos, de cualquier tipo, tienen una lógica donde ya la solución es muchísimo más, está en nuestras manos, ya no es buscar cosas externas, ya no es estar totalmente supeditado a algo externo, sino algo que me está mostrando que el camino es hacia ese punto, que no es hacia afuera, es hacia adentro. Y esta pregunta, esta respuesta, implica que al soltar esa respuesta me quedo en la nada. Porque cuando veo esto es así, me da como una cierta seguridad. Pero si yo suelto, hay un momento en que no veo nada, en que me siento tonto, en que me siento perdido, en que me siento que quiero volver al pasado, aunque sea cualquiera. En ese espacio de esa incertidumbre, de ese no saber, de ese que tengo que estar ahí parándome en este presente. Y eso a esta identidad le genera cierta incomodidad. Entonces, para sorprendernos, tenemos que pararnos en esa incomodidad. Porque nos sorprende algo cuando no lo estamos esperando. Cuando no lo estamos así ansiosamente, sino que estamos... Lo que pasa es que ahí no tenemos en cuenta que ese inconsciente que nos ha puesto en el enredo nos va a sacar del enredo. Ahí tenemos la sensación de que somos nosotros los que tenemos que espabilarnos, y ese nosotros lo va a hacer con los recursos del pasado, con los recursos de afuera, con el recurso de la necesidad, de lo concreto, de la supervivencia. Pero ahí nos vamos a quedar quizás en respuestas útiles para eso, para la supervivencia. Pero si englobamos esa supervivencia como vivir, pues entonces ahí es cuando podemos tener esa sensación de que mi vida puede estar bien, pero a nivel de algo más que está ahí. Y esta propuesta es precisamente para los que pueden sentir que es esa parte, ¿no? Es esa parte que aunque pueda tener todo bajo control, porque precisamente esa parte quiere tener todo bajo control y hacer cosas para tener las cosas bajo control, sabe que nunca va a tener las cosas bajo control. Porque ese inconsciente precisamente nos va a desafiar para que cualquier control que haya sea como un castillo en la arena. Entonces, en ese vivir es esta vida que no es vida / muerte, sino que es vida-muerte, vida-muerte, vida-muerte. Cuando la dualidad se junta, cuando el conflicto es la solución, cuando las cosas no son separadas, sino que tienen una coherencia. Y entonces es cuando en esa abrirnos a sorprendernos, pues es como que ahí no podemos ver la magnitud de lo que podría cambiar nuestra vida y la vida en el planeta. Si tuviéramos conciencia de que este inconsciente tiene el poder de cambiar todas las cosas y que ya lo está haciendo, solamente que nosotros no lo reconocemos, pues entonces podríamos estar más
fluyendo con lo que está ocurriendo, que ya es parte de la solución. Y si es parte de la solución, entonces ya no es una cuestión de rechazarlo, sino es de verlo desde otra perspectiva. Pero si yo tengo que buscar respuestas nuevas y no las puedo buscar en nada que yo conozca, o sea, ni en mi pasado, ni en mi presente, tal, o sea, estas respuestas no sé dónde buscarlas si yo no lo conozco. No sé si... Sí, en el presente sí, que es este futuro que está viniendo. Lo que pasa es que normalmente este presente, cuando está ocurriendo, yo tengo que estar como muy parada para verlo. Y generalmente lo vemos en retro. Cuando tú llegues a tu casa, esto es lo que ha dicho, o esto es lo que ha pasado durante este día, o ¿no? Habrá cosas en las cuales ahí vas a unirlo. Si estás como abierta a dar como una visión de hoy han venido muchas respuestas que tú estabas como buscando en cosas que habrán pasado, en cosas que habrás escuchado, en cosas que, o en el autobús cuando vuelvas. Lo que pasa es que en el mismo momento no nos damos cuenta, esta persona me está informando de algo, sino que después en retro uniré este momento y este momento y diré, mira, esto hay, digamos, ahí una conexión. Porque es como que esta visión me está hablando de esa conexión, de la semilla al árbol, toda esta conexión donde no es ni la semilla ni el árbol, sino que es algo que está en un abstracto que se está manifestando en forma semilla, en forma brote, en forma árbol. Creo entender además que las respuestas vienen fáciles. O sea, yo a veces delante de un conflicto me como la cabeza, ¿cómo será? ¿Cómo no será? Y según tú, estas respuestas en mi mundo cotidiano me las está enseñando. Basta que yo abra los ojos y las vea. Esa sería la propuesta, sí. Porque en esto que te está pasando ya hay la pista, no digo que sea ni fácil, ni que vengan así. La cuestión es que todos son piezas exacto, pero que no somos nosotros quien lo va a unir, sino esa receptividad y esa disponibilidad que va a hacer ese reordenamiento. Por eso el inconsciente nos lía, el inconsciente nos ordena el lío. Entre medio, ahí estamos nosotros observando el lío y el deslío. ¿Para qué? Para observar. Porque en la conciencia no hay como buenas cosas o malas, porque todas vienen de ese origen y todo es un desplegarse. Entonces, estamos disponibles para ese desplegar, esa dualidad en su manifestación, sin quedarnos atascados y sin tener esa cosa de nosotros tenemos que hacer algo, o lo único que tenemos que hacer es observar el lío y el deslío. Hay una persona que si pudiera venir aquí, ¿puedes venir? Y así escuchamos todos y luego... Hola, el libro de instrucciones para el desvío. Pues fíjate, qué buena noticia. Lo tenemos, vaya, es que es nuestro origen. Aquí, ¿dónde ponemos nuestro origen? Ponemos el origen de esta identidad y entonces es cuando miramos en el transgeneracional y lo que son nuestros ancestros, ahí encontraremos una información lineal que tiene su utilidad. Pero después nuestro origen es ese origen abstracto que ya no eres tú, ya no somos nosotros como identidad. Esa frase que nos gusta tanto de todos somos uno.
¿sí? Lo que pasa es que después aquí este uno es este uno donde se ubica con ese uno, y con ese uno que es un cero y que no hay nada, que no hay nadie. Entonces el manual de instrucciones es solamente tener en cuenta el origen. Y ahí el origen, la pregunta sería, ¿cómo sería? De alguna manera lo que estamos creyendo es que la vida nos pone en un lío y ese lío, ¿cómo se deslía? Nosotros vamos así por la vida con esa creencia de que tenemos que espabilarnos, de que estamos solos, de que tenemos que buscar el manual de instrucciones. Y eso pues está bien para un tiempo por creérnoslo, que es cuando nos paramos y decimos, no sé, esta respuesta quizás es otra, quizás el manual de instrucciones está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Y ese es el viaje, ¿no? Habernos ido muy lejos para después darnos cuenta que esa disponibilidad y esa respuesta que estamos buscando está sucediendo a cada instante. Pero para eso tenemos que tener soltar la respuesta de turno, soltar la respuesta del instante que ha pasado, como la respiración, ¿no? Inspiramos, hay un aire nuevo, algo que nos transforma y después soltamos. Si tengo que aceptarlo, ya en la misma palabra hay algo del pasado que se ha quedado cristalizado, quizás hay una parte que se ha transformado, pero cuando tengo que aceptar es que ha quedado otra partecita en la cual mi identidad quiere decir, bueno, ya está bien, porque ya me ha costado mucho esta partecita, la otra la acepto. Pero si realmente todo me he muerto totalmente, ¿dónde está la aceptación? Estoy aquí. En este presente ya está, porque eso ya se ha resignificado y tiene totalmente otra visión, y por tanto es el lobe que lo veo, que el velo se cae. Y por tanto hay muchas palabras y muchas cosas que, ¿no? de lo que tendría que pasar van resignificándose para darnos cuenta que el proceso genuino va haciendo ahí unas transformaciones de percepción, de vida, y ahí esta vida y esta sorpresa me hacen como estar en este instante, donde puedo descansar en este instante, porque sé que me está informando, que me está respondiendo, para que esta respuesta me lleve a otra pregunta, y así instante a instante, como una respiración, pues uno cierra y otro abre y otro cierra. Y cerramos. Muchísimas gracias.